Estamos dentro del tema 3, que va a tratar sobre la estructura y la composición de la Tierra. Y vamos a estudiar el método sísmico. El método sísmico. Mirad, el método sísmico consiste en analizar las ondas sísmicas que se producen en un terremoto o en explosiones controladas. El movimiento vibratorio genera una serie de ondas que se van o que se propagan en todas direcciones. La velocidad de transmisión va a ser constante si están pasando por el mismo tipo de materiales. Pero si varía la rigidez de estos, es decir, si son más densos, menos densos, o cambia el medio, cambia de líquido a sólido, en ese caso la onda sufre un cambio de velocidad y un cambio de dirección. Eso es lo que conocemos como discontinuidad. Cambio en la velocidad de la onda, fijaos, esta es la onda, la velocidad de la onda cambia al atravesar un medio diferente, como tenéis aquí. Aquí lo tenéis. Cuando la onda cambia de medio, se refracta, es decir, se desvía, y además cambia su dirección y su velocidad. Cambio de dirección y velocidad. Porque o bien aumenta la presión del medio, o bien cambia las propiedades del medio, ¿vale? O bien cambiamos de materiales. Pensad en esas tres cosas. Eso es lo que se conoce como discontinuidad sísmica. Y ese es el clave para determinar las capas de la Tierra. En cuanto a los tipos de ondas sísmicas, para el estudio del interior terrestre tenemos dos tipos principalmente, las ondas P, que son las primarias, y las ondas S, que son las secundarias. Las primarias se transmiten en movimiento, como veis aquí, longitudinal. Es como si moviésemos un acordeón, pensadlo, se mueve en la dirección de propagación de las partículas. Por el contrario, las ondas secundarias se mueven en movimiento transversal, es decir, como si agitáramos una cuerda, el movimiento de agitar una cuerda. Vibran en el sentido transversal al movimiento de las partículas. Diferencia: las ondas primarias son más rápidas que las ondas secundarias, son las primeras en llegar a los sismógrafos. Otra diferencia muy importante: las ondas primarias se propagan por todos los medios. Las ondas secundarias no se propagan por medios fluidos o líquidos. Aquí tenéis cómo se propaga una onda primaria. Fijaos, las partículas vibran en el mismo sentido a la propagación. En cuanto a una onda secundaria, mirad cómo se propaga. O sea, se propaga en esta dirección y las ondas vibran en el sentido transversal. O sea, cortando la dirección. Pues fijaos, ya estamos dentro del punto 1.2, diagrama sísmico. Pues los científicos, al estudiar las ondas sísmicas y al observar los sismogramas, observaron cómo las ondas sísmicas, fijaos, las primarias y las secundarias, sufren variaciones de la velocidad. Mirad, aquí tenéis una, aquí tenéis otra, aquí aparece otra y aquí, si os dais cuenta, aparece otra. Vamos a ir analizando una a una, ¿vale? Fijaos, la primera, la de Mohorovici, es la que tenéis aquí con el número 1. ¿Qué ocurre? Que aumenta la velocidad de las ondas secundarias y de las ondas primarias. Mohorovici. Esta discontinuidad nos va a separar la corteza del manto y va a variar según la densidad de según la profundidad de la corteza, porque hay zonas en las que la corteza es más profunda que otras. Por eso varía entre 5 kilómetros en el fondo del mar y 60 kilómetros en las grandes cordilleras, en las grandes montañas, que tienen más cantidad de corteza. La segunda que tenemos la tenemos a unos 1000 kilómetros, se llama discontinuidad de Repeti, a unos 1000 kilómetros. Sigue aumentando la velocidad de la onda. Esta nos va a separar el manto superior del manto inferior, aunque aquí no lo ponga, pero nos separa manto superior de manto inferior. La tercera discontinuidad la tenemos en el límite entre el manto y el núcleo. Aquí hay las ondas P reducen drásticamente su velocidad y las ondas S dejan de propagarse, lo que nos sugiere que el medio que tenemos debajo es líquido, porque las ondas S no se propagan por líquido. Esta discontinuidad se llama discontinuidad de Gutenberg. Repito,
se reduce la velocidad de la onda S, de las ondas P, y las ondas S dejan de propagarse. Y finalmente tenemos la cuarta discontinuidad, que es la discontinuidad de Lehmann. Lehmann, la tenéis aquí. En esta, como ya solo están las ondas P, ¿qué ocurre? Que de repente aumentan la velocidad. Lo que nos sugiere un cambio de líquido a sólido. Núcleo externo, núcleo interno. Hay otras discontinuidades, por ejemplo, la de Conrad. Esta está a unos 15 kilómetros. Principalmente está en las montañas y nos va a separar dos capas de diferente composición. Las rocas son de diferente composición. En las montañas, la parte de arriba va a ser granítica y la de abajo basáltica. No obstante, es menos importante. Luego también hay otra discontinuidad muy importante, que es la capa de baja velocidad. Aquí la tenéis. Capa de baja velocidad. Esa capa se sitúa entre 100 y 250 kilómetros de profundidad. Y en esta zona se supone que lo que viene siendo el material se encuentra parcialmente fundido, por lo que reduce la velocidad. Pasaríamos de esta zona sólida a fundido. Vamos a pasar al punto 2, modelo geodinámico y geoquímico. Analizando la información de todos los métodos geofísicos y especialmente del sísmico, ¿vale? El sísmico fue el más importante. Se diferencian dos métodos principalmente para conocer la estructura y la composición que tiene la Tierra. El primero es el método geoquímico. Fue propuesto por el científico Bullen en 1963. Y este se basa en la composición de los materiales, es decir, de qué están formados los materiales. Y divide la Tierra en corteza, manto y núcleo. El manto en superior e inferior y el núcleo en externo e interno. Aquí la tendríamos, fijaos. Esta sería corteza, manto, núcleo. Núcleo superior, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Luego tenemos el modelo dinámico. El modelo dinámico se basa en el estado físico de las capas y la dinámica que tienen, es decir, el comportamiento que tienen, si están sólidas, si están plásticas, si están líquidas, si en ellas se mueve algo, si hay corrientes de convección, que son movimientos que explicaremos más adelante. En este modelo, la capa más externa se llama litosfera y tiene un comportamiento rígido, es rígida. La litosfera está formada por la corteza y una pequeña parte del manto, que se llama manto litosférico. ¿Vale? Fijaos cómo lo muestra aquí. Esto sería una pequeña parte de la corteza y otra pequeña parte del manto. O sea, esto sería la litosfera, corteza más manto litosférico. Por debajo de esa capa, la que tenéis aquí, tendríamos la astenosfera, una capa que concuerda con el canal de baja velocidad. Y en esta capa se supone que los materiales están semifundidos, tiene un comportamiento plástico semifundido, de manera que la litosfera descansa encima de la astenosfera. ¿Qué ocurre? Que esta capa en los últimos estudios no está muy clara, no queda muy clara y no es universal. Parece que el manto es más plástico, todas las zonas son más plásticas. Entonces este modelo es más antiguo, no obstante nosotros lo vamos a estudiar, pero en los libros está dejando de usarse el término astenosfera. A partir de los 250 kilómetros y hasta los 2700, toda esta parte, se llama mesosfera. Y en ella se van a dar corrientes de convección. ¿Y qué son las corrientes de convección? Pues mirad, las corrientes de convección se originan en la parte límite entre el manto y el núcleo. La temperatura del núcleo hace que aquí el material esté muy caliente y asciende. Asciende, ¿vale? Y se van a formar una cosa que se llama penachos térmicos. ¿Vale? Esos penachos térmicos llegan hasta aquí y van a generar nueva litosfera. Después vuelven por aquí, se enfrían y bajan. Eso serían las plumas convectivas. Serían las corrientes de convección. Al igual que si calentamos agua, asciende por el centro de la olla y baja por el otro lado.
Finalmente, en este modelo nos encontramos la endosfera, que sería esta parte, que coincide con el núcleo de la Tierra. Entonces, de nuevo vamos a ver las capas, fijaos en los dos modelos. Fijaos, modelo geoquímico, corteza, manto, superior, inferior, núcleo, externo, interno. Modelo geodinámico, litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera. En los últimos años, como he dicho antes, la astenosfera y la mesosfera lo han unificado en una única capa que se llama manto sublitosférico, por estar debajo de la litosfera. No obstante, nosotros vamos a estudiar este modelo. Vamos a pasar al punto 3, en el cual vamos a analizar las composiciones y las características de cada capa. Vamos a analizar la corteza terrestre, que se divide en continental, la que está en los continentes, y oceánica, la que está debajo del océano. Después analizaremos el manto y después analizaremos el núcleo. Características de la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa más superficial y menos densa. Su densidad es de 2,7 gramos centímetro cúbico. Solo ocupa el 1% de la masa, ¿vale? Y se extiende hasta la discontinuidad de Mohorovic. Es más grande o más alta en los... Tiene más densidad. Más densidad no. Tiene más grosor en los continentes y menos en los océanos. Aquí tenéis el grosor. Desde el punto de vista se diferencian dos cortezas, la oceánica y la continental. Continental y oceánica. La continental, menos densa y más gruesa. Se encuentra en las plataformas, en las tierras emergidas y en las plataformas continentales. Y es más antigua. Tiene rocas de hasta 4.000 millones de años. En cuanto a la corteza oceánica, es más densa y más delgada que la continental. Y es más joven, 180 millones de años. Y se encuentra en los fondos oceánicos. Vamos a pasar a la corteza continental. La corteza continental es muy compleja, pero en algunas zonas tiene 3 capas. La capa inferior tiene rocas muy compactadas. Si están muy compactadas es porque tienen un alto metamorfismo. Y luego hay una roca ígnea, es decir, rocas que proceden del magma fundido, tipo gauro. Gauro es un tipo de roca. En la capa media hay un metamorfismo medio, están menos compactadas. Se dan estos dos tipos de rocas metamórficas. Y luego hay rocas plutónicas tipo granito. Y en la capa superior tendríamos sedimentos y rocas muy poco metamorfizadas, muy poco compactadas. Las principales estructuras que tendríamos en la plataforma o en la corteza continental serían los cratones, que se dividen en escudos y plataformas, y las cordilleras orogénicas, las actuales montañas. Pasando al punto 3.1.2 tenemos la corteza oceánica, que se divide en 3 capas. En el nivel más bajo tendríamos gabbro. En el nivel 3 tendríamos diques basálticos, ¿vale? En el nivel 2 lavas almohadilladas y en el nivel 1 una capa de sedimento. Esta sería la estructura. Y luego tendríamos diferentes partes. Tendríamos fondos oceánicos, el fondo del mar, las dorsales oceánicas, por donde va a salir el material magmático y crece en los océanos, y las fosas oceánicas, que son profundas depresiones que alcanzan hasta los 11 kilómetros, como las fosas de las Marianas. En cuanto al manto, representa el 83% del volumen de la Tierra. Las rocas están más densas que en la corteza, mucho más densas. La naturaleza de la roca es peridotítica. La peridotita es un tipo de roca que sería de tipo ígneo, ¿vale? De tipo ígneo. Entonces tiene 3 zonas. La primera, ¿vale? El canal de baja velocidad. Y luego tendríamos en la base inferior del manto, tendríamos la zona D', que es donde aparecen las plumas convectivas, donde se generan las plumas. Esta sería la base y aquí tenemos las plumas convectivas que se forman. Pasamos al núcleo. El núcleo es la capa más interna, tiene un 14% del volumen y un 31%, 32% de la masa. Como hemos dicho, la parte externa es líquida y la parte interna es sólida. Y luego la composición sería hierro y níquel. El níquel a un 8 o un 10% aproximadamente, ¿vale? Y luego tiene otros componentes más ligeros como azufre, oxígeno o silicio. Es muy densa, 10 gramos.